Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Todos los viernes a las 18 te esperamos en Piedra Libre, un programa de interés general con la conducción de Matías Layes y Gladys Roberts. Piedra Libre, un programa para descubrir. Cátedra de Estilo, jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne, c'est la vie. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. El Islam, un mensaje que traspasa todas las épocas, una verdad que llega a todos los corazones. Descubriendo el Islam, una hora apasionante con la fe, la cultura y la historia del Islam. Descubriendo el Islam, un espacio para compartir y aprender la riqueza de una religión universal. Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي يا ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia de Dios y su bendición sea con todos ustedes. Bienvenidos a Descubriendo el Islam, este programa que es en vivo, este programa que es auspiciado por el Centro Cultural Islámico Custodio de las dos Sagradas Mezquitas Rey Fahad en Argentina. Junto a nosotros, su eminencia Sheikh Salim Delgado, y en esta hora en vivo vamos a compartir una ventana hacia el Islam, conocer sus valores, sus principios y también su historia. Con nosotros entonces su eminencia Sheikh para compartir y para ilustrar las enseñanzas del Islam provenientes del Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo está Sheikh? Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuando estamos en vivo y son las 15:05 de este día martes en Buenos Aires, en vivo, un día gris, hemos tenido algunas lluvias para los que no están en la ciudad y que nos siguen por las redes sociales. Recuerden que en Facebook tenemos el grupo Descubriendo el Islam y que también a través de YouTube pueden continuar, es decir, a través de la plataforma pueden seguir en instancias en vivo de las imágenes del estudio y también del programa. Recuerden que es la plataforma en YouTube RPLM de FM 93.9
y allí pueden participar con preguntas y también interactuar mientras que el programa se emite en vivo. Vamos a escuchar un Nashid y regresamos en instantes más con Descubriendo el Islam. Un mensaje divino para toda la humanidad. Seguimos en Descubriendo el Islam. حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con la paz y las bendiciones de Dios, sintetizó esta religión de la siguiente manera y dijo: la religión es fidelidad y buen consejo. Toda persona realmente necesita ser aconsejada, y por eso en la temática de nuestro programa el día de hoy hablamos sobre el consejo. Así es. Ad-Din huwa an-nasiha, como nuestro profeta lo dijo en sus palabras, la paz con él. La religión es consejo, es necesario aconsejar, es necesario recibir consejos. Los seres humanos, cada uno adquiere conocimientos y experiencias diferentes, y nos intercambiamos estos conocimientos y estas experiencias muchas veces a manera de consejo, y el consejo en el idioma árabe tiene que ver con la sinceridad de la palabra. Es decir, cuando alguien lo dice, cuando alguien recomienda algo a otra persona de manera sincera, con la intención de que mejore su condición, de que se valga de ese conocimiento, que usufructe de esa otra experiencia de la otra persona que está queriendo compartir. Y el consejo es algo que muchos de los seres humanos tenemos de manera natural, espontánea, que nos sale a manera de bondad, de un corazón noble. Trata siempre de aconsejar y recomendar el bien al hermano, al prójimo, al hijo, muchas veces a alguien como el padre, el amigo, ¿no? O el amigo, compañero, ese similar. Esta es una de las razones por las que también se menciona de que Omar ibn al-Khattab, Allah esté complacido con él, el gran califa de Islam, en una ocasión se relata que dijo: no hay un bien o no hay bien en el pueblo o en la nación que no aconseja ni recibe consejo. Es decir, el consejo es importantísimo, tanto darlo como recibirlo. Y aceptarlo, ¿no? También. Aceptarlo, darlo y recibirlo. Es importantísimo de ambas partes. El consejo es algo que reforma, mejora a la persona, y a nivel colectivo también, por supuesto. Es de buen, digamos, carácter, de buena persona también. Entonces, o es parte, como decías recién, del rol del buen ser humano, ¿no? O sea, de la buena persona, de la bondad, en base a la experiencia, o en base al conocimiento, o en base a diversas circunstancias, quizás también la sinceridad con la cual es portadora en el corazón de querer transmitir un consejo, brindar un consejo. A veces también por pedido. Bueno. Sí, por supuesto. Y aquí una de las principales asuntos que ya acabo de mencionar es la sinceridad en aconsejar. Es decir, si una persona aconseja buscando un beneficio personal, no se llama eso consejo en el idioma árabe, no se llama nasiha, porque la nasiha viene de sinceridad. O sea, realmente quieres para esta persona el bien. Tú tienes un desinterés, en este caso, directo de lo que aconsejas, sino que le aconsejas a la persona para que esta persona mejore y sea una mejor persona, un mejor ser humano, y supere algún problema que tenga o mejore alguna situación en la que esta persona está. Y si bien es cierto que hay ciertas personas que
por circunstancias están más indicadas o más propensas a esto, como el caso de un padre, como el caso de un padre de familia, o un caso de un profesor, el caso de un sheikh o un imam, también, etcétera, tienen que tratar de cumplir con esta función, con esta En este caso sería como una responsabilidad. con esta responsabilidad religiosa en este caso, que es aconsejar por agradar a Dios, por complacer al Creador. Es decir, como Dios nos ordena el bien, sabemos que estoy bien y lo hacemos sin obviamente esperar ningún tipo de retribución, ni de recompensa, ni ningún tipo de ni siquiera actitud de la otra persona. Bien, entonces recordamos que en la zona del profeta, con esa la paz y las bendiciones de Dios, donde hay un manantial, podemos decir, una gran cantidad, un gran caudal de sabiduría, de consejo, de buena palabra y de digamos, de dónde tomar ese consejo, nos habla, entonces decíamos, sobre estos consejos espirituales que de alguna manera nos da. Así es. Hemos preparado unos puntos para mencionar en el programa de la tarde de hoy, aquí en Radio Palermo, para nuestros queridos oyentes. Son consejos que obviamente redundan en lo que está en el Corán y la Sunna, redundan a lo que Allah descendió a su profeta Muhammad. Y vamos a ver, o vamos a tratarles, inshallah ta'ala, uno por uno, de manera lo más explicativa o puntual. Y son consejos que considero prácticos, no demasiado generales, sino consejos que una persona puede ponerse en práctica desde el día de hoy, empezando desde este momento. Una vez que termine de escuchar esto, puede comenzar con ellos. El primero de ellos es acerca de el rezo. Dios Altísimo nos habla mucho en el Corán desde el primer capítulo acerca del rezo, en la importancia del rezo, como vemos al principio del sura en el Fatiha, Iyyaka na'budu, que solo a ti te adoramos, es decir, dedicamos nuestra adoración, y de entre ellas la más importante o de las más importantes es el rezo. Y de ahí tenemos después el siguiente capítulo, Al-Baqarah, que sigue con esta misma mención, Alladhina yuqimuna as-salah, aquellos que cumplen con el rezo, etc. Entonces el Corán está lleno de menciones del rezo, y esto es el primer consejo práctico para los hermanos oyentes que están en este momento pendientes a recibir información y consejos por parte de quienes hablamos. O sea, una serie de consejos prácticos, o sea, que la persona puede tomar y que están, digamos, siendo tomados tanto del Corán, que es la palabra de Dios, como de lo que nos transmitió el profeta sallallahu alaihi wasallam. El primero de estos, como decía, entonces, el rezo. La oración. El rezo, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. El rezo estaba prescrito para los creyentes de una manera o en horarios establecidos, y sabemos muy bien la importancia del rezo y del segundo pilar del Islam. Es un tema del cual normalmente se habla mucho, pero en este caso particular es la importancia de ser conscientes del rezo y realizar el rezo de la mejor manera, estando mentalmente presentes. Concentrado. Sí. Y Dios nos dice al principio del capítulo 23, la sura de los creyentes, sura al-Mu'minun. Dios nos dice: Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dice, habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salah o en su rezo están presentes y son humildes. Esta es de las primeras características que se menciona del triunfo que alcanzan los creyentes en estas aleyas que siguen, 9 aleyas del principio del Sura 23. Se habla, Dios describe quiénes son los que alcanzan el triunfo. Entre ellos, la primera es los creyentes que cumplen con su rezo. Y dice:
no solo con un rezo normal, sino que Dios menciona que están presentes y se humillan, o sea, son conscientes y por tanto alcanzan un grado de humildad y de una reverencia ante Dios y de se puede a veces decir como una especie de temor o de alta reverencia a Dios. Claro, esa concentración. Khashi'un es una palabra un poco difícil de traducir, ¿no? el khushu', pero tiene que ver con una alta reverencia por parte de la persona, en este caso a Dios. O sea, una concentración munida de reverencia, de piedad, de humildad, de taqwa, ¿no? Exactamente. Cómo se debe adorar a Dios, por supuesto. Entonces, esta aquí es una de las primeras cosas que mencionamos acerca de la persona. A veces siente que su corazón está un poco duro o afectado por el materialismo en el que vive la sociedad hoy en día, y quiere algo más para el alma, algo para nutrir su alma, un consejo para ablandar su corazón. Y justamente estos son los consejos que hemos de mencionar. Es decir, que el ser humano en esta vida se diferencia de los animales y del resto de los seres a través de la adoración a Dios de una manera acorde a su condición humana, digamos. Acorde a su conciencia y condición. Los animales, de hecho, tienen su reconocimiento de Dios. Por supuesto, es algo que nosotros los humanos no podemos captarlo, ¿sí? Dios nos dice en el Corán que los animales, cada uno sabe su tasbih, su glorificación. Y lo que nosotros decimos, los pajaritos cantan y etcétera, pero en verdad son glorificación que hacen estos animales a Dios Altísimo. Una forma de adoración a Dios, de manera que nosotros no lo percibimos muchas veces como tal. El ser humano no lo percibe, pero que es parte, digamos, de su condición de creación que obedece y que adora a Dios. Pero el ser humano, digamos, tiene en su creación un objetivo o una diferenciación del resto de la creación, porque Dios lo dignificó como ser humano. A eso iba un poco para decir cómo transitar su senda en la vida, es decir, para que sea armoniosa a la vez con el resto de la creación, es necesario que cumpla su rol. Así es. En la obediencia a Dios, en la adoración a Dios. Así es, pasamos por el primer paso, es la creencia en Dios mismo, apreciarlo, creer en su unicidad, en perfecta unicidad, y cumplir con él de manera, en este caso, del rezo, y ser conscientes de este rezo, y no hacerlo de una manera mecánica o de una manera porque tengo que hacerlo, porque no me queda otra, porque, bueno, todo el mundo lo hace y yo también tengo que hacerlo. Si estoy en la mezquita y bueno, todo el mundo va a rezar, yo también lo hago. No, de una manera de concentración a conciencia, siendo humilde, sabiendo lo que está diciendo, es decir, ser consciente de las palabras que se dice, y eso va a acarrear consigo lo que se llama en el árabe khushu', que está aquí mencionado al principio del capítulo 23, que es un estado de concentración mental, que trae con él mucha reverencia y respeto al que en este caso se le está siendo adorado, y es Dios Altísimo. El siguiente consejo, tiene que ver acerca de la limosna. Y Dios nos menciona esto en el Sagrado Corán desde también el principio del Sagrado Corán, en el capítulo 2. Nos habla de que son los que dan, ¿sí? La gente que da. Como está en la sura, en la ley número 3 del Sagrado Corán, del capítulo 2, dice: esos que creen en el no visto, o sea, en la otra vida, en el paraíso, en el infierno, establecen el salá, el rezo, y de la provisión que les damos, gastan. Y de la provisión que les hemos dado, gastan. Y si bien es cierto que aquí se puede interpretar como el zakat, que es la contribución económica obligatoria, el zakat se entiende también como se puede también entender como la limosna opcional. Y
En este caso no se establece una cantidad, por supuesto, pero lo que se menciona es que es una de las razones para que el corazón se ablande, es una de las maneras para lograr que el corazón se ablande un poco más y se purifique, por supuesto, y se mezcle más con la fe. Y no importa si son 5 pesos, 2 pesos, 10 pesos que se dan, pero el ser humano tiene que dar, tiene que hacer, tiene que estar. Este mes yo gasté esto y lo hice por Dios. Y había alguien que necesitaba, un pobre por aquí, por allá, y se lo di. Allah Azza wa Jal ama eso. Es un ejercicio continuo que debe realizar el creyente. Así es, así es. En muchos casos, los compañeros del profeta, la paz sea con él, estaban en una situación muy difícil. De estrechez. Mucha más estrechez de lo que nosotros podemos imaginarnos hoy en día. O sea, eran situaciones en las que tenían 1 o 2 prendas para vestirse y absolutamente nada más. Muchos de ellos andaban sin calzado por muchos meses porque no tenían nada más. Sus ropas estaban muchas veces en una situación difícil, en hilachas, digamos así, en una situación muy, muy humilde. Y apenas a veces conseguían algo para comer. Incluso el mismo profeta, la paz con él, y sus más allegados compañeros, y su familia, la familia del profeta, su propia esposa Aisha, la paz con ella, se complazca con ella, mencionaba este tipo de situaciones en las que no cocinaban por muchas semanas, sino que lo que por ahí podían conseguir de una pequeña fruta seca, un dátil por ahí, es lo que ellos comían. O a veces decían, nos alimentábamos de las dos, dice, del aswadain, ¿no? Del agua y los dátiles. Y los dátiles, o sea, pasaban mucho tiempo comiendo dátiles y tomando agua. Sin cocinar, exactamente. Y aún así vemos que daban. Aisha era una mujer reconocida por lo que ella solía dar, de gastar en forma de limosna. Ni hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam, por supuesto, un excelente ejemplo que muchas veces les llegaba algo y antes de llegar a su casa ya lo daba. O el caso de los sahaba también, que daban. Muchos de ellos, recuerdo un hadith que decía que uno de ellos dice, es que escuchaba al profeta que hablaba tanto de la limosna y cómo esto purifica el alma, etcétera, que en muchos casos no teníamos. Muchos de nosotros no teníamos, o teníamos lo que era suficiente para vivir, y tampoco como que no buscaban un poco más allá por sus ocupaciones o por su amor por dedicarle a escuchar al profeta. Pero como escuchaban estas exhortaciones del Corán y el profeta decía, iba uno de nosotros a lo lejos de una montaña, muchos de ellos pedían prestado un hacha, cortaban un poco de leña y bajaban al mercado a vender la leña, y con eso, con lo que ganaban, con sus necesidades, y gastaban. Y lo hacían, una de las principales razones por las que hacían eso era para poder gastar por la causa de Allah, no por tener más. Entonces es un ejemplo que, bueno, tal vez está muy difícil ni siquiera conceptualizarlo para nosotros, pero el hecho es de que no siempre, o sea, no debemos autojustificarnos y decimos, no tengo, estoy en una situación difícil, tengo un montón de deudas, no puedo gastar, no puedo dar ni un peso. Eso es una mentira que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Todos podemos dar algo por la causa de Allah, y eso, el único que se beneficia es la persona que gasta. El pobre que le dimos en la calle tendrá eso, si yo no le doy, le dará otro, y bueno, algo conseguirá. Pero quien realmente nos dice Dios que se beneficia es la persona, y el gasto que uno lo hace por Allah Azza wa Jal. Y es algo que en algunas culturas está más marcado que en otras, y debemos nosotros hacer este esfuerzo por introducir en nuestra vida esto. Allah nos dice en el Sagrado Corán, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا. Lo que ustedes, fíjense en cómo Dios nos dice. Exhortación, ¿no? O sea, como y lo que ustedes gastéis en favor de vosotros mismos. Porque en definitiva hay que se beneficia. No dice Dios en favor, claro, en mío, para beneficiar a Dios o para beneficiar al pobre. No se puede, que a la final, quien se beneficia, sí, en un porcentaje sí puede ser el pobre. Pero Dios nos menciona que el principal que se beneficia es la persona. Entonces dice, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا. Lo que ustedes gastéis en favor de vosotros mismos.
Y quien gaste lo que gaste en beneficio de ustedes, lo que ustedes gasten en beneficio de ustedes mismos, ¿sí? Van a encontrar junto a Dios que es mejor y va a ser más grande recompensa. Es decir, que el que a la final realmente se beneficia es la persona. O sea, todo acto tiene una consecuencia. Pero en este caso, lo que gasta la persona en caridad por Dios, en vez de beneficiarse de Dios, porque Dios en realidad no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos. Dios es rico y nosotros somos pobres. Así es. Así dice la ley. Entonces, en realidad, Dios es tan generoso que lo retribuye a la misma persona que da en caridad. Así es. Y entonces dice, y lo que le espera es junto a Dios, o sea, a la par, que es mucho mejor también. Y por supuesto, el que da tiene beneficio mundanal, real y de la otra vida. Es decir, quien tiene estrechez y no tiene, si gasta, va a encontrar más soltura. O sea, si es que yo tengo un poco de... Funciona tal vez también con un poco de la energía, o con un poco de agua estancada. Si es que yo no dejo que fluya, no va a venir más. Es algo que tengo que dar. Continuo, digamos. Continuo, porque las buenas obras tienen una repercusión positiva. Las malas obras tienen una repercusión negativa. Y de una misma, forma o consecuencia, ¿no? O sea, me refiero, si yo ayudo a un pobre, voy a tener una mejor situación, digamos, económica, de una u otra manera. La podamos imaginar o no la podamos imaginar. Si yo ayudo a gente enferma de corazón, etcétera, Dios lo que me va a retribuir es en salud, ¿sí? Si es que yo enseño a la gente, como decía Ali ibn Abi Talib, si es que yo enseño a la gente, me va a llegar más conocimiento, si es que yo me dedico a enseñar. Es decir, si es que yo hago una acción, me va a llegar un beneficio, si una buena acción me va a llegar un beneficio de esa misma índole o de esa misma, categoría o clasificación. Si no tengo mucho dinero, entonces doy para que Dios me dé. Porque si yo no doy, entonces, ¿por qué Dios me va a dar? Si es que yo no soy generoso, ¿por qué voy a esperar que Dios sea generoso conmigo? No es lógico. O sea, mientras que recibe más mercedes de Dios, comparte, o digamos, reparte o comparte, y Dios le va a dar más. Entonces Dios le da más. Claro, así es. Porque es una forma de agradecer a Dios esa. Así es. Es una manera de agradecer a Allah, y Allah nos dice también, y si es que ustedes son agradecidos, Allah les va a dar más, en otra ley general, ¿sí? Si ustedes son agradecidos, Allah les va a dar. Es decir, si yo soy agradecido con el X beneficio que tengo, ya sea de poder, ya sea de dinero, ya tenga de conocimiento, de salud, etcétera, si yo ayudo con algo de esa índole, Dios me va a dar, me va a beneficiar en ese mismo sentido, porque Dios me ve que soy bueno en eso. Soy bueno y soy recíproco. De una u otra manera trato de ser recíproco con Dios, con los favores de Dios. Y esto lleva a la humildad de la persona para con Dios también. Porque no se escribe a sí mismo su bendición. Sabe que es de Dios. Sabe que al final es una bendición de Dios. Entonces la da. Además, Dios nos puede quitarla en cualquier momento. Si es que no somos consecuentes y agradecidos con Él. Entonces, el dar a limosna es algo bueno, y empezamos por la gente más cercana a nosotros, parientes, gente que conozcamos cercana, y de ahí vamos viendo quién está un poco más lejos, un vecino por allá, un hermano tal vez no tan lejos, etcétera. Pero es bueno dar, hermanos, y me exhorto a mí mismo. Como siempre, cuando doy un consejo, me exhorto primero a mí mismo y exhorto a los hermanos de siempre que haya algo al final del mes o cada cierto tiempo y decir, bueno, yo hoy día di esto. Y recuerden que en cualquier momento la persona puede entrar a la tumba y lo que dejó no le va a beneficiar, sino lo que él dio por caridad, por Allah.
aunque sea poco. Si sea si es con buena intención, es mejor. Y ahí están los ejemplos de los compañeros del profeta sallam, incontables que daban en diferentes ocasiones en situaciones difíciles, igual daban. Y siempre, digamos, competían, por decirlo así, competían unos con otros para ver quién da más, quién da más, quién da más. Quizás por eso el profeta también aconsejó, ¿no?, el buen concepto, la buena consideración de los compañeros del profeta sallam, y lo comparó con que dice, si compararan las acciones con la de ellos, o sea, es como si estuvieran dando la caridad del tamaño de una montaña de Uhud de ellos, para ellos, las obras que ellos. Sí. O sea, como si fuera como la comparación es como la máxima expresión de bondad que podría llegar a ser considerada en este caso como caridad. Ellos, aunque no eran ricos, lo hacían por su bondad, los compañeros del y a profeta. pesar de las dificultades. Obviamente, bueno, en este caso no es igual dar al principio del Islam que al final. Claro. Siempre los mejores. Tiene más peso. Y de hecho ellos son nuestro ejemplo a seguir. Y Allah Azza wa Jalla nos habla en el Corán de estos ejemplos, ¿no? En varias ocasiones del Sagrado Corán, de que era gente que daba, ¿sí?, y preferían a otros a pesar de su necesidad, como nos dice una ley, ¿sí? Pero esto es importante, es interesante remarcarlo para una audiencia que capaz dice, bueno, ¿por qué siempre citan como mejores ejemplos a esas generaciones? Porque realmente fueron las mejores generaciones, los contemporáneos al profeta sallallahu alaihi wasallam, la primera generación de los creyentes, que en los momentos de angustia y estrechez, la fe se mantuvo inquebrantable, y la fe se mantuvo, firme, y les permitió a ellos ser grandes hombres que forjaron. Vamos a citar un ejemplo para ilustrar esto mejor. En una ocasión llegó un hombre como viajero en una extrema necesidad y preguntó a sus compañeros quién le puede llevar a su casa a este hombre a dar de comer. Era obvia la apariencia de este hombre, que estaba en una necesidad terrible, debilitado y no había comido, hasta que el profeta lo repitió 1, 2, 3 veces y sintieron vergüenza de que nadie en verdad tenía para dar de comer, hasta que un hombre, por la vergüenza que tenía, le dijo, yo profeta, yo le puedo llevar a mi casa a comer. Y le llevó a su casa a comer y entró y le dijo, mujer, traje este huésped del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos exhortó a esto, así que por favor sírvenos la comida. Y la mujer o sea, le dijo a su esposa mía, traiga una persona a comer. Sí, y sírvenos. Y la esposa le lleva a un lado y le dice, no tenemos ni para nosotros mismos. ¿Por qué me haces esto? Entonces le dijo, mira, vamos a poner a dormir a los niños y vamos a apagar la vela, vamos a decir que se nos acabó la luz y tú y yo hacemos que comemos y le ponemos lo que hay a este huésped. Y efectivamente hicieron eso. O sea, durmieron a los chicos con hambre. Durmieron los chicos. Redujeron la luz que había para que el huésped no se diera cuenta que ellos no estaban comiendo. Exactamente. Y él comió. Y no se enteró de esto nada y fueron a dormir. Y sin más no recuerdo, el siguiente día el profeta sallallahu alaihi wasallam se enteró de esto y les halagó muchísimo. Y esta es la recompensa que ellos anhelaban en la otra vida. Esa es la generosidad de la que estamos hablando. Y no es una fábula, es algo real. Y eso es uno de los tantos ejemplos, y no es el más extraordinario, por supuesto, de los tantos ejemplos que tenían los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam en honrar al huésped. Y es una noche que ellos pasaron tal vez con un poco de hambre. Pero este hombre tal vez se daban cuenta de que llevaba una situación de mucho más tiempo, de mucha necesidad, y el hombre estaba muy mal y muy debilitado y de viaje y en estas circunstancias, y querían honrar a lo que ellos consideraban el huésped del mensajero de Allah. Por eso dice en el Corán, y preferían a los otros a pesar de que ellos también estaban en mucha necesidad.
sobre sí mismo. Y así es como ellos alcanzan los altos grados en el paraíso. Y sepan, hermanos oyentes, que el paraíso no se alcanza sin esfuerzo y sin un esfuerzo tanto físico como el resto, mental, económico, un esfuerzo en todo sentido. Devocional, ¿no? También. Un esfuerzo Perseverancia. en todo sentido. El paraíso no es algo que uno consiga así nomás. O los altos grados en el paraíso tampoco es algo que uno alcanza de la noche a la mañana, sino es una lucha fuerte y continua con nuestro propio ego, en cumplimiento a lo que Dios nos revela en su libro. Hay un relato que me gustaría traer ahora que dice, que recopiló de Abu Dhar, recopiló el Imam Ahmad, que Dios se complazca de él, que el profeta, con esa la paz y las bendiciones de Dios, le ordenó 7 cosas. Que ame a los pobres y me acerque a ellos. Que mire siempre a quienes están en peor situación que uno y no a quienes están en mejor situación. Me ordenó que mantenga unidos los lazos familiares aunque ellos se negasen. Que no le pida nada a nadie, que diga la verdad aunque sea amarga, que no tema la reprimenda si uno tiene la razón por Allah, y me ordenó que incremente el decir la haula wa la quwwata illa billah, porque estas palabras son contenidas en un tesoro que hay bajo el trono divino. Es un gran consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam, consejos para su compañero Abu Dhar y para toda la nación. Quiera Allah Azza wa Jalla hacernos de la gente que toma las palabras de él y las pone en práctica. Vamos a estamos un corte. Una pequeña pausa y regresamos en instantes más con Descubriendo el Islam. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Cátedra de Estilo. Jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne, c'est la vie. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا
أنت يا معبد يا من جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقا مديدا لترضى فرضا. Volvemos con más Descubriendo el Islam. Recuerden que la línea directa es el 4899-1647, el interno 202, si quieren comunicarse al estudio. Y también si quieren hacer sus comentarios en la web, lo pueden hacer en el grupo, que es Descubriendo el Islam, y también a través de YouTube. Recuerden que la plataforma de Radio Palermo 93.9 tiene desde los estudios cámaras en vivo que transmiten todo el programa, y entonces allí, si tienen una cuenta de Gmail, pueden interactuar y hacer sus preguntas en vivo al Sheikh Salim. Continuamos en esta segunda etapa o segundo bloque de Descubriendo el Islam. Sí, antes de continuar con el siguiente consejo, vamos a responder una pregunta que tenemos acá, que nos llega por las redes sociales, y es acerca de la perseverancia en las buenas acciones cuando se duda de la sinceridad de la acción. Que por esa duda de la sinceridad tal vez una persona deja de hacerla o deja de ser constante. Aquí hay dos aspectos para simplificar esta pregunta y abordarle de la mejor manera. Es, primero, la persona tiene que ser sincera en la acción. Segundo, esa sinceridad, la persona tiene que luchar por mantenerla. No es suficiente empezar la acción con sinceridad, sino que debe tratar siempre de mantenerla. Y esto toma mucho tiempo. No es algo que uno lo dice y ya mañana lo pongo en práctica. No, es algo que toma mucho tiempo y puede tomar muchos años. Y de hecho es una lucha por toda la vida. O sea, hasta el último aliento. Uno tiene que aprender a hacer las cosas por sinceridad. Si es que me senté a leer Corán y voy a empezar a leer esta sura, vamos a poner un ejemplo, y estoy leyendo, por ejemplo, la sura 18 antes del resto del día viernes. Y viene alguien y se sienta al lado mío. Surat al-Kahf, ¿no? La sura 18, sí. Y me dice, o le escucho que dice, qué buena persona como lee el Corán. Así debemos ser, o así debería ser. Y es posible, Allah nos creó con inclinación a que nos guste el elogio. Y puede ser que la persona cambie de su intención de recitar la sura 18 por Dios, por la recompensa, a que lo haga para mostrar que sí, que soy una persona cumplida, o me gusta, o lo hago, o demuestro. Para presumir, ¿no? Para presumir, o para mantener mi buena reputación o elogio. Y si es que me canso al final de la sura y ya no quiero seguir leyendo, no, la sigo leyendo, porque ¿cómo voy a dejar si es que ya, y ya cambió todo? Piensan de mí bien, o escucho que me elogian mis compañeros, o mis amigos, o mis amigas, o mi profesor, o mi profesora, o mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o quien sea? No, uno debe hacerlo por Allah. Y uno no puede dejar hacer, o sea, uno no puede hacer o dejar de hacer una acción de bien en materia de religión por una persona aquí en la tierra. Fíjense la perfección del Islam, que continuamente busca la perfección de la adoración monoteísta, de la sinceridad en este acto de adoración. La sinceridad. Y en cada acto. Sí. Y no es fácil. De hecho, los compañeros del profeta Sallallahu entendieron que la sinceridad, la perfecta sinceridad en el actuar el bien, no es fácil. Y entendieron también que es una lucha constante. Y por eso vemos muchas de sus historias que nos relatan acerca de lo que ellos hacían, que lo hacían de las obras buenas que ellos hacían, le hacían de manera oculta, sin que nadie sepa. Cuando daban limosna, trataban de que nadie se entere, ni siquiera el cónyuge, y ni siquiera alguien que esté más allá o más cerca, o el que recibe. Como decía el dicho,
lo que su mano derecha gastaba, su mano izquierda no se enteraba cuánto era. Pero sin digamos, descuidar de cumplir ese deber devocional. Porque esto a veces hay también, notado, a veces hay malos entendidos al respecto, que a veces, yo tengo una historia de una persona que, por ejemplo, un testimonio, ¿no? Una persona que cuando rezaba, lo hacía, estoy contando algo que ocurrió hace unos quizás 80 años atrás, una familia que nos contó que sus padres rezaban, pero lo hacían, sin mostrar, se iban a una habitación a solas a rezar, lo hacían a ese acto de oración, pero ocultos de ello, por ese deber devocional, o lo hacían aislados del resto de los demás, quizás para concentrarse, pero eso tuvo ese efecto y tuvo sus consecuencias porque muchos no aprendieron a rezar correctamente. En este caso es diferente. Este caso es diferente porque hay algo que se llama, las cosas que son obligatorias hacerlas de X manera, hay que hacerlas de X manera, como por ejemplo el rezo se lo hace en grupo y en congregación o en la mezquita o etcétera. Claro, eso no hay como ocultar, eso se lo hace, ¿sí? Pero los rezos opcionales son los que uno puede ocultar, los rezos opcionales de la noche. De hecho, el profeta sallallahu los rezos nocturnos los hacía solos. Los hacía en su casa, a solas, en privado. A veces se unía, por supuesto, su familia o algún pariente cercano o algún compañero, en algunos casos. Pero hay otras cosas que uno sí puede ocultar, como este caso de la limosna. Pero claro, el resto tiene su parte de hacerle en grupo y son cosas que uno no puede ocultar. Los pilares del Islam en general, los cinco pilares del Islam no se deben ocultar. Lo podemos tomar como reglas. Sí, porque son, los 5 pilares del Islam son lo obvio y lo aparente. ¿Sí? La testificación de fe tiene que ser pública, ¿sí? Tiene que ser con testigos, tiene que ser en el sheikh. Y de hecho lo hacemos así. Tiene que las personas alrededor tuyo saber que tú eres musulmán y das testimonio de fe, y eso tiene X un montón de consecuencias y leyes relacionadas con eso. Lo mismo el rezo, ¿sí? La persona tiene un rezo establecido y eso es parte de lo que uno lo hace a manera de congregación. Los musulmanes tienen que saber eso. Los musulmanes tienen que saber que tú eres musulmán y tú rezas. En caso de que la persona fallece, tienen que saber que esta persona que falleció era musulmana, rezaba, ayunaba, yo le conocía cómo venía a la mezquita. Entonces pueden dar un testimonio de algo que ellos pueden ver, ¿sí? Lo mismo el zakah. Lo que es zakah, no es la caridad opcional, sino la caridad, la sadaqa, la contribución obligatoria que una persona da, no tiene que ser oculta, le da en público. Y muchos sabios dicen que hay cierto tipo de sadaqa, como por ejemplo la gente que tiene ganado o la gente que tiene grandes cultivos, tiene que hacerlo pública. Y que aún tiene más recompensa quizás por eso. Porque tiene que saberse que esta persona que tiene dio. Porque además eso es un bien. Entonces todo aquel que haga un bien va a obtener la recompensa. Si lo imita haciendo un bien, buscando con él la recompensa. Lo mismo el ayuno de Ramadán es algo que uno lo hace público. Yo ayuno en Ramadán, ¿sí? El Hajj es imposible hacerlo de una manera oculta. Entonces, claro, hay cosas que son así. Pero hay otro tipo de cosas, de obras buenas opcionales que las... Hay a veces en las comunidades, sobre todo estas comunidades minoritarias, y en Latinoamérica se repite mucho estos casos, que se dan esas situaciones de malos entendidos. Por eso es que tienen que venir a su mezquita a aprender, a hacer preguntas, a sacarse dudas. Esta hermana, Alá le recompense por hacer su pregunta en las redes sociales. Regresando al tema, a la pregunta específica de ella, una persona tiene que buscar la sinceridad. 2, tiene que luchar con esa sinceridad y seguirla hasta el final de la obra buena, hasta el final. Si me propuse leer el Sura 18 hasta el día viernes, que es sunnah, es tradición del profeta leer el Sura 18 hasta el día viernes. Si me propuse, desde el principio hasta el final, lo hago por Allah, no lo hago después por un momento por aparentar o porque digan que yo sí soy bueno o por leer. No, desde el principio hasta el final.
Bien, nosotros entonces, mientras que continuamos con el programa que está en vivo, tenemos también a veces estas oportunidades de charlar con ustedes e interactuar. Estas oportunidades se dan en un programa en vivo, como tenemos en Descubriendo el Islam. Con nosotros en este momento hay un llamado telefónico que se ha producido y que le decimos salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Sheikh Salim. Salam alaikum, hermano. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay una pregunta de una hermana Vanessa en relación a si no es lo mismo, cuál es la diferencia entre educar y dar un consejo. ¿Acaso no es lo mismo? Es una pregunta de un oyente y que Allah facilite todos los asuntos a todos y barakallahu fikum por el programa que hacen. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí, es una pregunta interesante. Dar un consejo no es lo mismo que educar. Educar, en mi opinión, es una amplia, tiene un espectro muy amplio. Es enseñar, impartir conocimientos, darlos de una manera ordenada, cuidadosa, procurando que el estudiante adquiera o el pupilo aprenda, adquiera, asimile estos conocimientos, estas enseñanzas, esta experiencia y llegue a ser parte de su forma de ser, se enriquezca esta persona con esto. El consejo es algo más resumido, el consejo es algo más puntual, el consejo es más circunstancial a algún hecho específico, algún suceso, muchas veces particular de la persona, ¿sí? Puede ser a veces grupal el consejo, pero claro, educar es otra cosa. Educar va a tomar meses, años, posiblemente va a tomar décadas, pero el consejo en este caso es más puntual. Es más específico. Incluso a medida que se va dando la interacción. Puede ser cotidiana o puede ser. Sí. En cambio, en la educación. O bajo unas circunstancias, como mencioné, específicas. Hermano, pasó esto, o hiciste esto, o estás en estas circunstancias, te aconsejo esto porque Dios dice esto, o porque en el Corán está esto. Mi consejo es este. Y regresamos al concepto islámico del consejo, es decir, algo muy, muy sincero del corazón, con buena intención, con conocimiento de causa, con conocimiento de efecto, para que la persona pueda realmente beneficiarse. O sea, tiene que haber una real sinceridad y valor. Es lo que es el nasih en árabe, nasiha o nasih, el consejo, algo muy puro. Educar sí toma más tiempo. Bien, aquí entonces con la diferencia que nos pedían recién, que nos recordaba Vanessa. Vanessa, muchas gracias, y el hermano Juan que trasladó la pregunta. Nosotros vamos a escuchar un pequeño nashid y regresamos ya así con la etapa final del programa, que el día de hoy, bueno, nos quedan unos 6 minutos. المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد. Volvemos entonces con los consejos proféticos o los consejos que de alguna manera nos da el Islam. Habíamos mencionado ya entonces parte de lo que es el rezo bien establecido, siendo consciente de lo que uno dice, estando presente, siendo consciente de que Dios nos está observando, y para él es esta ofrenda. La limosna, hablamos de esto también, es importantísimo purificar nuestro corazón de todo tipo de codicias o avaricias y mostrar un amor a Dios a través de una ayuda al prójimo, al más necesitado. Leer el Corán, tratar de leer el Corán todos los días y lo más frecuente posible,
tratar de dedicar una hora de reflexión y de consagración a la palabra de Allah, a la palabra de Dios. Compartir enseñanzas y reflexiones del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que es lo que vamos a mencionar, es decir, recibir consejo, en muchos casos aconsejarnos a nosotros mismos, porque en muchas ocasiones sabemos, nadie sabe mejor de nuestras debilidades que nosotros mismos, y en vez de tapar, más bien aceptar, reconocer y aconsejarnos a nosotros mismos, decir, en este caso, me digo a mí mismo, tengo que hacer esto, es mejor que deje esto, es mejor que lea esto, es mejor que... y tomar ese consejo. Y una vez que ponemos en práctica los consejos, darlos, fomentarlos en nuestro entorno. Mencionamos también de ayudar al prójimo, al vecino, al conocido, visitar al enfermo o al que necesite, o como nos mencionamos en el hadith también, visitar al pariente con fines de fortalecer nuestra familia o nuestras relaciones de consanguinidad, que es algo muy fomentado por el Sagrado Corán. Básicamente esto es lo que hemos podido mencionar. Tal vez hay algo que se me escape, hermano Firas. Con respecto a los lazos de sangre, nos dice un hadiz, un relato que aconsejó el profeta Mu'adh bin Jabal, que dijo: procura mantener los lazos unidos aunque ellos quieran cortarlos. Es decir, procura mantener los lazos y vínculos familiares aunque ellos quieran cortarlos. Sí, ¿Qué mejor persona que aquella que mantiene ese vínculo familiar aun cuando quizás el otro quiera cortarlo? Sí, este es un tema bastante amplio y tiene muchas aristas, sobre todo los que vivimos en Occidente, pero en general es algo que uno debe cuidar y proteger y manejar de la mejor manera posible. Y si son personas que no comparten nuestra fe o nuestros valores y principios, igual debe tratar de por lo menos tener una buena relación. Si vemos que están perjudicando a nuestra integridad religiosa o de nuestra familia o de nuestros hijos, sí, podemos poner ciertos limitantes de tiempo, ciertos limitantes de espacio también, o de tiempo de interacción, de interacción. Pero no significa eso cortar, ¿sí? No significa eso cortar, sino que sí deben haber cierto tipo de por lo menos una llamada o una visita temporal, o mandar un plato de comida o algo, un dulce, presente, y mostrar de que hay cariño y afecto. Si es que, en este caso, repito, si es que existe una situación en la que el pariente no nos aporte con algo positivo, y se da, o sea, vivimos una realidad X. A veces no nos aportan con algo positivo a nosotros o a nuestra familia, pero tiene que haber algo de buena relación siempre. Con respecto a los vínculos con los parientes, dice que los lazos de sangre se aferraron al trono divino y dijeron: oh Allah, este es el momento y el lugar para refugiarnos en ti de que seamos cortados. Entonces Allah les dijo: ¿aceptáis que ayude a quienes os mantenga unidos y abandone a quienes los corte? Respondieron que sí, y Allah dijo: así será. Estos y otros consejos para el alma, estos y otros consejos espirituales que hoy junto al Sheikh Salim quisimos acercar a ustedes en Descubriendo el Islam. Nosotros llegamos al final del programa cuando son las 16 horas en este 31 de enero, y en este programa en vivo que realizamos cada semana, que nos permite acercarnos y acercar a ustedes también las preguntas que quieran hacer sobre el Islam, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sobre la sunna que nos dejaron. Me gustaría entonces de esa manera despedirnos de ustedes y dejar un saludo final, Sheikh. Sí, sigan con nosotros los días martes a esta hora, hora de Buenos Aires, de 3 a 4 de la tarde. Y recuerden que tratamos de impartir enseñanzas y consejos, pero nunca se desconecten de su mezquita, si tienen la suerte de tener a un sheikh cerca, aprendan de él el conocimiento,
estén pendientes a los libros que salen del Islam y tengan esta conexión con su comunidad, porque el profeta sallallahu mencionó que el lobo come de las ovejas la que está lejos. Mantengámonos los musulmanes unidos, los creyentes aferrados y firmes en la fe en Allah, y rogando a Él su guía, su complacencia y el perdón. Todo bien proviene de Allah, si hay un mal es nuestro de Shaitán. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, sus familiares, sus compañeros y todos sus seguidores. Hasta la próxima semana en Descubriendo el Islam. Aquí finaliza Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam, un viaje apasionante por la fe, la cultura, la historia del Islam y su mensaje. Descubriendo el Islam. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde.